Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre seguirnos en este espacio en conversación con Ríos Lugo, que es una producción del portal informativo El Reporte Global. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social y director del portal informativo El Reporte Global. Esta tarde-noche del domingo, un día no usual en que se transmita este espacio, voy a tener el gusto de conversar con el doctor Pedro Roberto Ruiz. El doctor Pedro Roberto Ruiz es un eminente médico venezolano que está radicado en este momento en los Estados Unidos, en Miami específicamente. Es un cirujano muy reconocido y destacado como suelen ser los médicos venezolanos. Pero en esta oportunidad no vamos a conversar sobre la materia de salud, vamos a conversar sobre la materia política, porque el doctor Pedro Roberto Ruiz es un dirigente político también, fue militante del Partido Acción Democrática por muchos años y bueno, y es un versado en el mundo de la política y hoy analista político. Por aquí ya tengo al doctor Pedro Roberto Ruiz, que ya vamos tempranito la conversación, porque repito, lo importante en este espacio para nosotros es que ustedes puedan escuchar a nuestros invitados y no a este servidor, que es simplemente una vía, un intermediario para que ustedes conozcan la visión, el análisis de nuestros pensadores, de la gente que se dedica a pensar y de la gente que se dedica a hacer la política, a los protagonistas. Entonces, bueno, ya tenemos aquí muy buenas tardes, noche, doctor Pedro Roberto Ruiz, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? ¿Y cómo están tus seguidores? ¿Cómo ha estado la tarde por allá por Caracas? Aquí hemos tenido sol hoy. Ayer fue lluvia. Sí. Bueno, yo estoy en los Altos Mirandinos y por aquí es lluvia, lluvia, lluvia. En Ah, Caracas sí está haciendo sol. sí, ¿no? Está Sí, bueno. así Qué es. bien. Pedro, yo decía que bueno, que tú eres un eminente médico venezolano, pero que hoy no vamos a tratar el tema médico, aunque siempre es un tema sumamente importante y más en tiempos de pandemia. Eso lo haremos en un próximo programa contigo, pero vamos a tratar el tema político que a ti no te gusta. No te gusta para nada el tema político. Y decíamos que, bueno, tú eres un muy buen analista político, además de dirigente político, tuviste muchos años en Acción Democrática. Bueno, José, ¿verdad? Bueno, Bueno, muchas gracias decía Pedro por que, tu concepto. está bien, mira Pedro, decía que para comenzar por orden cronológico de los sucesos, quisiera, lo primero es analizar esa comunicación, ese comunicado de 27 organizaciones políticas, incluyendo a las llamadas el G4 o el medio G4, como le dicen ahora, cuando hacen un llamado oficial, por decirlo de alguna manera, a la abstención. Vamos a partir de allí y después te invito a que lleguemos a lo más reciente, que es el comunicado también de la Conferencia Episcopal Venezolana. Pero comencemos por ese llamado a la abstención. Bueno, 27 organizaciones políticas, indistintamente cuál sea su base ideológica o matriz pues, político-económica, que profese alguna de ellas, cuando se organizan e inscriben su posición o su organización dentro del Instituto Electoral Nacional, indistintamente el nombre en el que se inscribió, porque a lo mejor se inscribieron hace 20 años y hace 20 años no se llamaba Consejo Nacional Electoral, sino Consejo Supremo Electoral, pero cuando lo hicieron,
ellos establecieron en esos compromisos iniciales de formación, o lo que se llaman los estatutos, que eran organizaciones que presentaban personas para los cargos de elección popular. Eso significa que si tú te comprometes a tener la responsabilidad de presentar un candidato a una elección popular y un día decides no hacerlo, pues yo creo que debes de empezar por decir que no vas a cumplir con los compromisos que estableciste desde un principio y ser transparente en ese aspecto y decidir, ya yo no me considero una organización política que proponga candidatos y me voy a ir a una organización, por ejemplo, de ayuda humanitaria, de protección al ambiente, de protección a los animales Una o especie tipo político. una especie de club de amigos y enemigos. Cualquier cosa de esa puede ser normal porque al final de cuentas, si tú tienes un partido político es para participar en las elecciones, pero no tiene otro sentido. Eso no tiene otro sentido. Ahora, yo no juego dominó porque no me gusta que me regañen, ¿no? Entonces, yo siempre escucho decir que mano segura no se tranca. Eso es típico de los jugadores de dominó. Entonces, si tú quieres trancar el juego electoral es porque no estás seguro de lo que tú tienes en la mano. Ahora bien, el país ha tenido bastante oportunidad electoral y en los picos electorales donde el sector que quiere un cambio al sistema administrativo de gobierno, tenía las posibilidades de cambiarlo, fue atajado en su deseo de votar. O sea, esta no es la primera vez que te dicen, siempre te están poniendo el fantasma de que te van a hacer trampa. Pero si gana Ledesma en Caracas no hubo trampa. En el resto del país hicieron trampa, menos donde ganó Ledesma. Por ejemplo, cuando ganó la alcaldía mayor. Y así con donde han ganado otros oponentes y permanece con ese cuento de que me hicieron trampa y no me hicieron trampa. José, yo te voy a decir con toda la experiencia electoral, como en otras oportunidades te he dicho, pese que yo soy hombre de partido, más no candidato ni de la parte electoral, porque la parte electoral es la parte más difícil de un partido político. Eso es el apostolado de verdad. Ese el que le guste el electoral en un partido político es como te digo, es un santo. Eso son horas de dedicación, de prepararse, de leer, de cotejar listas, los cuadernos electorales, de visitar personas. Tú tienes más o menos 350 personas en tu área electoral y tú visitas 350 personas para saber si están ahí, si viven en el sitio, si están vivos o están muertos, si se mudaron, si perdió la cédula, si no perdió la cédula, si votó por ti, si no votó por ti. Ese es el trabajo electoral. Ese es lo que se debe hacer permanentemente en el trabajo político. Entonces, partiendo de ahí, si tú tienes los votos y tienes control de la cantidad de votos que pudieras manejar en un sector, tú armas tu estrategia electoral. Y si tú no tienes votos, pues definitivamente tomas algunas alternativas. Una alternativa puede ser apoyar a otro candidato de otra corriente política similar o parecida a la tuya, o unirte con un tercer grupo y ofrecer tus votos o los votos de las personas que están dentro de ti o contigo en el partido, en el área política, y hacer las famosas alianzas. Aquí se han venido utilizando muy mal los términos. Ojalá, si quiere, utilizamos unos 3 minutos para buscar para unas definiciones de terminología que nos van a ayudar bastante en la conversación. Y es lo siguiente, ¿no? Uno, para cerrar tu pregunta, si 27 partidos llamaron a que no iban a las elecciones porque no estaban dadas las condiciones de votar, yo lo que creo es que no tienen votos con que llevar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el G4 es simple y llanamente 4 partidos, de los cuales 3 están divididos y el que menos está dividido en 2 toletes. Porque hay otros partidos que constituyen al G4
que están en fracturas que son incontables, pues. Así como se dice, en fracturas conminutas, que ni siquiera tienen tamaño para decir se partió en una, dos o tres partes. Voluntad Popular está pasando por lo mismo, Primero Justicia está pasando exactamente por lo mismo, Acción Democrática atravesando las crisis habituales y normales de un partido que ha sido escuela y es escuela política dentro del país. De Acción Democrática han salido por lo menos 17 partidos diferentes desde su fundación en el año 48, pero en este momento están pasando por crisis y eso es normal. Las crisis son normales en los partidos políticos, los cambios políticos se instalan. Tú puedes hacer un cambio drástico en una situación como prender y apagar la luz, que es un efecto de mover un switch hacia arriba o hacia abajo. Pero un cambio político, tú tienes que esperar, tienes que trabajar, tienes que convencer, tienes que llegar a acuerdos. Ahora, cuando comienzas a malautilizar el lenguaje, cuando tú comienzas a vivir en base a intereses personales y no al interés del común agrupado en los partidos políticos, comienzas a convertirte en un caudillo. Y vamos a entrar aquí con uno de los primeros conceptos. El caudillismo fue atacado en la formación de los partidos políticos modernos en el trienio entre el año 1945 y el 1948. Y no puede ser que en el año 2000 todavía existan partidos pujando para la centralización, para la unilateralidad de los partidos y que se siga manteniendo la sinvergüenzura del caudillismo. Mira, en la lucha por la independencia, en la famosa lucha por la independencia de los años 1800 que vivimos en la Primera, Segunda y Tercera República Venezolana, la verdad verdadera es que a nosotros nos cuentan la historia de que peleamos contra el gobierno español. Y no es mentira que el gobierno español sí favorecía algún sector militar o algún sector de las luchas que estaban en el país, pero también lo hacían los franceses, también lo hacían los alemanes, también lo hacían los de Norteamérica. Entonces, el problema de nosotros no era una lucha dentro del territorio venezolano por liberarnos de España tal como se dice o como nos lo cuenta la historia. Una historia mal contada deja muy malos aprendizajes y nosotros hemos recibido una historia discretamente contada hacia ciertos favores. Claro, eso tampoco tiene sentido de que todo el mundo aprenda la historia 100% como debe ser, porque al que no le gusta la historia, no, o sea, ¿por qué le vas a poner una carga de 5 años en escolaridad para quien no le gusta la historia? Pero sí debemos conversar la historia y decir la historia cómo se realizó. Nosotros lo que tuvimos fue una gran guerra civil que hasta este momento no la hemos logrado. Y te lo voy a resumir de la siguiente manera. Para los años de campaña de Chávez, él decía, entre tantas cosas que decía, que a su abuelo Maizanta, que si era verdad que era nieto de Maizanta, no le habían pagado, como decir, las prestaciones sociales de la lucha independentista. Bueno, o sea, qué locura es esa, ¿no? Qué locura es esa. Y ir a reclamar tus derechos ancestrales de un país que te pertenece porque eres indígena, porque eres oriundo de ahí. No, señor, la vida progresa, la vida sigue. Si tú naciste ahí, bien bueno, todos nacimos en Venezuela, tanto los que se llaman indígenas como los que nacimos en la ciudad, todos somos venezolanos. Que tenemos el derecho de respetar los espacios, sí. Que tenemos ese derecho, sí. Eso sí está claro. Y que hay gente que respeta o se induce a respetar más que otro también, y si nosotros no podemos hacerlo por falta de tiempo, pues debemos prestar colaboración. Pero el caudillismo debe ser separado. No podemos avanzar en un mundo de caudillos, porque los caudillos tienen sus propios intereses. ¿Y por qué los caudillos tenían gente? Porque liberaban los esclavos y los esclavos no tenían para dónde irse y los esclavos seguían detrás del caudillo y decían, bueno, ya sabes, ok, me liberaron de la esclavitud, me dieron un título para buscar trabajo libre. ¿Y dónde? Porque este se la pasa peleando con el vecino y yo soy esclavo de este. Si yo voy a pedir trabajo en la otra finca, me van a decir, coño, tú eres espía de fulano de tal. ¿Te estás dando cuenta? Y eso es lo que está pasando ahorita. Fíjate, el caudillismo no es la esencia de pensar por los demás. Eso es otro error. Ese es otro error que tiene un fundamento político, económico y social, ideológico, que está junto con lo que se llama sociedad civil y meritocracia,
causando el estrago más importante que se ha hecho en nuestros países, específicamente también en Venezuela y Latinoamérica, junto con la antipolítica. Porque ahora vamos a revisar en conjunto estos 4 conceptos. Primero, la política es la administración del bien público. La política no es una escuela de ladrones. Pero cuando tú dices y hablas mal de la política, lo que estás diciendo es, no te metas por aquí, que yo sé lo que te voy a hacer y sé lo que a ti te conviene. O sea, no te ponen a ti a decir, yo tengo que pensar qué voy a hacer y a quién voy a poner como administrador. Entonces ya te quitan esa oportunidad de razonar. En los partidos políticos sí tomamos decisiones, claro, y tenemos oportunidad de decir, esta es la línea, pero se discute, cosa que está secuestrada, por lo menos en el Partido Acción Democrática la secuestraron en el año más o menos 1996-97, quedó secuestrada la oportunidad de discutir, nos quitaron las escuelas de pensamiento, la dirección de formación política, y poco a poco se transformó en un caudillismo, en lo que no me voy a limitar en decir, la Acción Democrática Compañía Anónima, que como consecuencia tiene ahora un partido dividido en 2 tendencias, una tendencia caudillista encabezada por Henry Ramos y una tendencia partidista encabezada por Bernabé Gutiérrez, que Bernabé Gutiérrez, mal o bien, venía actuando dentro de lo que son los parámetros de Acción Democrática para formar una fuerza electoral que el partido la bautizó y se invirtió muchísimo dinero y fuerza en el Maelecat. Entonces tú no puedes preparar un Maelecat para actuar sobre la década del 20 hacia adelante con una fuerza electoral que se prepare en el partido como se debió preparar. Por cierto, yo no estoy hablando en favor de ninguno de los dos, yo estoy hablando como hombre de partido en base a la estructura de partido. Y el Maelecat tiene más de 8 años preparándose para formar una generación de adecos que vayan a las elecciones. La única manera que usted puede decir, voy a cambiar la dirección administrativa de mi país, o de mi región, o de mi parroquia, o de lo que sea, y usted se dice ser democrático, es con el voto. No puede ser de otra manera. Porque si usted cree que usted es democrático, pero está pensando en invasiones militares, en algún sitio perdió la lectura. Probablemente no agarró el libro que era. Pero si usted es democrático y está pensando que tiene que tener una ayuda externa para resolver sus propios problemas, usted tampoco se leyó el libro como es. Porque a final de cuentas, quienes se meten en algunas peleas en el sentido más natural de lo que nos está pasando a nosotros en Venezuela, es porque tienen sus propios intereses, y eso se llama traición. Cuando tú buscas aliados para enfrentar al otro, sin enfrentar tú mismo de verdad la manera de actuar. Los políticos, nos guste o no nos guste, tenemos que administrar recursos, administrar fuerza de elección, administrar fuerza de educación, administrar academia y administrar nuestro tiempo para sentarnos a hablar con otros políticos acerca de lo que nos gusta, no nos gusta, nos disgusta y qué es lo que le conviene al futuro y a los grupos. No podemos ir detrás de posiciones personales. Y esas posiciones personales se van a manejar con 2 conceptos, José, que es la meritocracia. La meritocracia no existe, eso es un cuento. Eso es un cuento de camino. Porque, ¿cuál era el famoso grito de meritocracia? No, que este muchacho tiene X cantidad de diplomas y tal. Claro, pero si tú agarrabas a ese muchacho no lo dejabas ni siquiera ir al cine porque lo metías en el liceo, lo mandabas en los cursos de verano a Estados Unidos a hacer cursos en el instituto tal y después preparabas a un muchacho que tú mismo le pagaste la educación con dinero que era de todos los venezolanos, pero que uno de los venezolanos estudiábamos en liceos públicos y otros tenían papás que trabajaban en la industria petrolera y estudiaban en colegios diferentes y le hacían una carpeta para que fuese a competir. Ahora, la meritocracia no es que tú tengas más papeles que yo. La meritocracia es que tú también te pararas a las 5:30 de la mañana, que fueras a clase conmigo en el Liceo Luis Pelosín o el Fermín Toro, probablemente sin desayunar, y hacer una cola en aquel momento para que nos dieran una taza de café con leche, una taza de avena o de fororo,
y después entrar a clase, a comer en el comedor del mismo liceo, porque eso sí lo hacía la democracia en su momento, mientras que otro grupo de personas favorecía algunos pensamientos para acabar con eso, porque eso no se podía hacer, porque eso es terrible para la sociedad, porque eran unos traicioneros, porque cambiaron el pacto de Punto Fijo, que fue el que nos formó a nosotros, por el pacto de La Habana, que es el que destruyó a nuestro país, está destruyendo Latinoamérica. Y esos son los que están en el G4. El producto de ellos, los hijos de ellos y los nietos de ellos, que lamentablemente tampoco han pensado y han seguido los consejos abusivos, perversos de sus abuelos. Entonces hay que votar, porque el ejercicio del cambio administrativo local, circuital, estadal o nacional es en base al voto. Y te voy a decir algo en tu entrevista, porque sé que eres un hombre que no tienes miedo. La única manera de nosotros derrotar la dictadura totalitaria militarista que controla a Venezuela a través de una figura de Maduro, que es su canciller o su primer ministro, es votando, es metiendo gente dentro de la estructura asambleísta para obligar a que la estructura militar entregue el control del país al gobierno civil, indistintamente. Claro, pero bueno, el señalamiento que hacen el sector que se conoce como extremista de la oposición es que no están dadas las condiciones ideales para ir a ejercer el voto. Entonces por eso yo simplemente opto por no votar, porque no me están poniendo las cosas fáciles para yo ir a ejercer el voto. El que no vota sabe que alguien va a votar por él. Alguien va a tomar, porque tú no vas a parar la vida, tú no vas a parar el tren porque no te gustó la hora que pasó. Métetele por delante, pues. ¿Qué va a pasar con la locomotora? ¿Se va a parar? No. El progreso no lo para nadie. Nosotros estamos en retroceso porque la traición al pacto que se hizo en Venezuela de ir hacia adelante en un proceso de industrialización, en un proceso de poner a Venezuela al frente del mundo, tal como íbamos prácticamente en los años 80, fue un pacto de traición. Pues ahí traicionó todo el mundo. ¿Tú quieres saber quiénes traicionaron a Venezuela? Pues los que no aparecen en el pacto de Punto Fijo, así de sencillo. Y quienes no hablan del pacto de Punto Fijo tienen sus intereses con los que no aparecen ahí. Por eso es que en los partidos políticos no quieren tocar el tema del pacto de Punto Fijo, nos han borrado la memoria histórica de nuestros partidos y nuestros héroes, por eso es que en Acción Democrática no hay formación política, por eso es que tú no permites que tú pongas libremente tu pensamiento, tu punto de vista, sino que tú tienes que aceptar el que te trae ya predigerido, como que si fuera un muchachito enfermo que se le daba la leche predigerida acidificada, marca Pelargón en aquel tiempo. No, chicos, somos unos hombres ya tú puedes decidir qué te conviene o no que te conviene. Ahora mira, yo te voy a dar dos cosas interesantes. La primera es que quienes votan, que no es precisamente la clase media, si es que queda algo en Venezuela, cree en el voto, porque sabe por historia que desde que comenzaron a votar en los años 60, su vida cambió. Y que ahora está secuestrada porque repitieron el año 1950, que es una dictadura militar. Pero salieron con las propuestas electorales. Y eso es una de las cosas que yo lucho con las personas en las que, yo no voy a decir asesoro, pero que sí estoy al lado políticamente. Hasta que no existan propuestas en Venezuela, propuestas de sectores políticos o sectores independientes agrupados en fin de buscar una salida, tampoco vamos a tener una atracción hacia el voto, porque eso también es una gran verdad. O sea, la democracia no es ir a votar. La democracia es ir, exponer las ideas y sacar un voto más que el resto, pero gobernar con todo. Que no, eso no ha sucedido en Venezuela, porque en Venezuela ni siquiera el que está, porque a los que está también le dan palo y los ponen presos. El problema está en que si tú no eres tú no eres del nivel de graduación que está en el estamento militar mandando, eres enemigo. Así de sencillo. Eso Ahora, es lamentable, pero regresamos a esos tiempos de Gómez.
¿Cómo hacer para que una dirigencia política, que es la que tenemos actualmente, no hay otra, esa es la que hay, nos guste o no, se encamine por el rumbo que debe ser, el rumbo lógico, el rumbo democrático, el rumbo eh, que nos permita realmente salir de esto y que no siga dando vueltas como los perros cuando se van a echar, ¿verdad? En lo mismo, fíjate que acaba esta semana de prometer nuevamente el señor Juan Guaidó que antes del 6 de diciembre va a salir Maduro del poder. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aspirar a avanzar en ese camino a un cambio verdadero cuando contamos con una dirigencia tan mediocre, y yo lo digo y lo repito, una dirigencia mediocre que está conduciendo la política en el país? Mira, no hay dirigencia política en el país. En el país no hay dirigencia política porque no existe, en este momento hay franquicias o nombres políticos, pero no hay partidos organizados desde el punto de vista político. Y las condiciones no están dadas de verdad para mantener partidos políticos porque hay segregación. Tengo entendido que las ciudades más importantes de Caracas están exactamente como rezan los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, como lo que llamaban el gueto de Varsovia o el gueto de Auschwitz, exactamente, ¿no? Entonces no están dadas, no están dadas, eso es mentira que hay dirigencia política en el país. Hay políticos, hay gente preparada en la política que está haciendo su mejor esfuerzo de alguna manera para orientar hacia la actividad del voto en un sentido. Hay condiciones muy buenas. Aumentaron los espacios en la Asamblea Nacional, pero últimamente tú sabes que los liderazgos no importa que tengan una corriente ideológica o político-económica definida, ¿no? Los liderazgos son tan importantes que tú puedes tener a alguien que es líder natural de una comunidad y genera la enseñanza del camino. Por ejemplo, la distracción a la que venimos los venezolanos con ese tema primero porque tenemos que luchar en política contra el discurso antipolítico, porque tenemos que luchar contra el discurso militarista, porque tenemos que luchar contra el discurso mágico-religioso de la brujería, porque tenemos que luchar contra el sistema de que los procesos de protección y de seguridad social todos están secuestrados y la impunidad es la reina del ejercicio delictivo en Venezuela. Entonces, la carrera política tiene una cantidad de enemigos que además de eso se añaden factores que están puestos para controlar la opinión de quienes estamos en la idea de salir del problema, porque son parte y son socios del gobierno. Te estoy hablando del gobierno como primer ministro, como administrador, ¿no? Porque yo sigo creyendo que la dictadura militar totalitaria es la dueña del gobierno en este momento. Y su administrador es Nicolás Maduro a través del PSU, que es como la Oficina de Relaciones Públicas. Pero el PSU no le puede salir todo bien porque tienen tanta suerte, José. Fíjate tú que las leyes físicas le aplican, a ellos se le muere la gente como se muere el resto de las personas. Porque si los tipos les saliera todo bien, no se murieron. Eso les ha muerto, por cierto, Chávez está muerto. Lo importante aquí es que a ellos les salen las cosas bien, porque los líderes de los partidos políticos en los que los venezolanos confiamos nuestra dirección política, se entregaron por unas pequeñas monedas de plata a hacerle la oposición a la medida del pseudo gobierno. Entonces, cuando tú me dices que Guaidó dice que para el 6 de diciembre vamos a salir de Maduro, estará confiando no sé en qué, porque Henry dijo cuando fue presidente de la Asamblea Nacional que en 6 meses lo sacaba, y después lo niega. Y después dice que no, es más, dijo que hasta no, chico, pues yo no lo dije. Por Dios. Ahora, Guaidó tuvo la oportunidad de hacerlo
porque la Constitución radica en la voluntad del pueblo. Y en enero del año 2017, la voluntad del pueblo estaba detrás de Guaidó. Pero Guaidó también cometió el error de vender su primogenitura, tal como lo hizo Esaú en ese pasaje bíblico. Y va a pagar sus consecuencias. Él no es líder. Si Guaidó, Guaidó Lover y G4 quisieran de verdad hacer algo decente, deberían de empezar por confesar sus pecados, como por ejemplo, ¿dónde está el dinero que se le ha entregado mundial? O sea, ¿qué países te apoyan a ti como presidente si tú no eres presidente? Tú eres presidente de la Asamblea. Esa es otra cosa. Pero que tú me digas a mí, no, a mí me apoyan 97 países como presidente, pero le quitas el apellido al presidente, a cualquiera tú engañas. ¿Cómo es eso de que tú tienes un gobierno paralelo si yo no he votado por ningún otro gobierno? Y como siempre digo, que no es palabra mía, es palabra del presidente constitucional Luis Herrera Campín, cuando dijo, el teléfono presidencial lo contesta el presidente y se contesta en Miraflores. Pero si en el año del 2014 tú aprobaste la elección, en el año 2017 tú aprobaste la elección de Maduro y dijiste que sí ganó a los 2 días, tú no vas a salir después, en mayo del 18, diciendo que él no es presidente, porque tú dijiste en aquella oportunidad sí porque te convenía. Porque el pueblo venezolano dice, es mejor malo conocido que malo por conocer. Y para la acá está el pato. Mira tú cómo se han robado todo el dinero represado en el exterior, porque sí es verdad que gobiernos internacionales han detenido dinero venezolano para no entregárselo a la dictadura, pero también se lo han raspado. Y lo último que hicieron fue esa barbaridad de la emisión de unos bonos que emitieron bonos de ciclo, se los compraron y se los revendieron ellos mismos. ¿Por dónde va a empezar aquí la resolución? ¿Vale? O sea, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo no creo que ahí va a salir ahora fíjate, Pedro, pero tú eres valiente porque no le tienes miedo a las redes, porque aquí muchos políticos, sobre todo políticos, y muchos influencers le tienen terror a las redes sociales, no son capaces de decir las cosas claras, diáfanas, por la calle del medio, sino que, bueno, siempre están timoratos y no es, bueno, y no es para menos porque ese poder que tiene, ese poder mediático que tienen esos laboratorios de María Corina, de Leopoldo López y del G2 cubano, bueno, a cualquiera destrozan cualquier reputación a través de las redes. Pero entonces, y tenemos casos entonces como el de Capriles, que vive bailando un pasito tuntún, un pasito para adelante y un pasito para atrás, y no termina de decir ni una cosa ni la otra. O sea, ni invita a votar y a la vez no invita a votar, critica, pero medio critica. Entonces, en ese guabineo es que están muchos políticos que, como tú dices, no hay dirigencia política en este momento porque no están en la calle con el pueblo, sino la dirigencia es mediática. Hay una dirigencia mediática y le tienen mucho miedo precisamente a esos laboratorios que utilizan para desprestigiar, para difamar a cualquier persona que no baile al son que estos señores, María Corina, Leopoldo López y el propio gobierno quieren que todos bailemos a ese son. Entonces, hay una situación bien compleja y para precisar, nos traen otra vez a una supuesta disyuntiva de si votar o no votar. Y entonces plantean una serie de excusas desde que hay que ilegitimar al presidente. Bueno, el presidente ya no se ilegitimó en el 2018. Ahora hay que ilegitimarlo un poquitico más, que no hay condiciones. ¿Cuándo hubo condiciones en este periodo chavista, madurista, para ir a ejercer el voto de manera justa? No la hubo en todo este tiempo. Que si el Consejo Nacional Electoral fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia y debió ser designado por la Asamblea Nacional. Bueno, la Asamblea Nacional tuvo 5 años para designar a ese Consejo Nacional Electoral y no lo hizo en el 2016 porque 3 diputados, 2 de Un Nuevo Tiempo, por cierto,
no asistieron a la reunión, a la asamblea para designarlo, no hubo quórum y no se pudo designar en ese momento y ese día precisamente terminaba el plazo de ley para eso. Entonces, bueno, hay un maniqueísmo absoluto en toda esta serie de cosas que nos traen estos polos a esa falsa disyuntiva de si votar o no votar. Ok, mira, fíjate, primero, cuando tú tienes un asesor, tú vas a escuchar lo que te guste y lo que no te guste. Ahora, tú vas a hacer lo que quieras. Son dos cosas, ¿no? O sea, mi pensamiento político, yo tengo que pensar y tengo que hacer mi análisis. En realidad, me guste o no me guste, yo tengo que hacer mi análisis. Segundo, Twitter no vota. Ni yo estoy en las redes buscando la aprobación de los grupos. No me interesa. Soy uno de los más fervientes críticos de la academia dentro de la política. Yo creo que la academia tiene sus espacios en las academias políticas, pero en las academias sociales, pero no tiene espacio en la política, porque la política es un efecto de administración. Y es como lo siguiente. Si a mi mamá, mi papá le daba el sueldo semanal que ganaba como obrero. Pero una amiga le daba clases a mi mamá de contabilidad. Y mi mamá decía, si yo hago mercado, como me dicen las clases de contabilidad, no comemos. Porque es un arte de rendir el dinero, ¿verdad? Entonces, los académicos están para sus academias, pero tú no puedes tener. Yo te voy a poner en 30 segundos el ejemplo. Creo que ya te lo he puesto. Cuando los académicos llamaban a la constituyente originaria, tenían casi el 50% de la opinión pública a su favor. Y cuando la opinión de los partidos políticos, en ese momento la incipiente Mesa de la Unidad, que acababan de cometer el error de dividirse en la Asamblea, decidieron unirse con el gobierno y enfrentar a los académicos y decir, bueno, tú dices que tú vas a la constituyente, como ellos la llaman, pero le pusieron el apellido comunal, y nosotros decimos que no. Esto me da pie para decirte que si los académicos hubiesen sido gente responsable, yo no estoy diciendo que no sean académicos, lo que estoy diciendo es que son unos irresponsables, hubiesen aceptado el llamado y hubiesen participado como constituyentistas que llamaron, otro cuento de la constituyente hubiese sido. Pero cogieron culillo porque no saben de política. Y lo que les gusta es tener like o me gusta en el Twitter. Con eso no se gana elecciones ni se le da comida a la gente. O sea, han fracasado en su opinión política. Segundo, te voy a decir lo siguiente. Aquí hay gente que se vende como la medicina, pero te voy a decir porque no tengo miedo de redes sociales. A mí no me pagan las redes sociales ni me pagan por like en ninguna de las redes sociales. María Corina fue la primera que reventó la unidad cuando ganamos la Asamblea Nacional en el 15. Cuando votamos el 15 de enero y entró y su fracción decidió separarse de la mesa de la unidad. En mi vida yo hubiese votado por María Corina, por Dios. Yo no hubiese votado por Primero Justicia ni por Voluntad Popular. Jamás en mi vida lo hubiese. Yo jamás en la vida hubiese hecho campaña, ni me hubiese dedicado 3 meses como nos dedicamos nosotros a buscar los votos para tener una asamblea monolítica, chicos, como se logró. 53%, que ya hubiésemos salido de este problema. Y el mandato lo teníamos desde julio, que habíamos recogido 3 cosas nada más. Declarar a Maduro incompetente, nombrar el nuevo TSJ y volver a nuestras elecciones. Pero no lo hicieron, ya traicionó. ¿O es que tú crees que la gente no sabe eso? Y si no la sabe, los que hacemos política en el barrio, lo repetimos todos los días para que la gente no pierda el norte de por quién va a votar y por quién no debe votar. Esa es la realidad. Por eso es que esos partidos no crecen, José. Esos partidos no van a tener más allá a lo que ellos humanamente puedan comprar con ciertos recursos que le baje el gobierno o que todavía a sus familiares le puedan dar de alguna u otra manera. El tema está claro y hay un nuevo liderazgo. No me has hecho la pregunta, pero sé que el tiempo corre. Yo creo que la Iglesia Católica tomó el liderazgo que tenían que tomar. Yo creo que por fin los curas dijeron las cosas como tienen que decirse. Así será el hambre que han visto estos señores, porque también estaban callados.
Primera vez en la historia latinoamericana que la Iglesia Católica no tenía la voz de protesta en la lucha contra el genocidio y contra la maldad de los gobiernos en contra de los pueblos venezolanos. Nosotros tenemos muchísimas historias. Mira, yo no voy a hablar de la Iglesia Católica porque no es mi religión, pero te tengo que reconocer que el liderazgo dentro de la Iglesia Católica en toda Latinoamérica han sido importantes en la lucha permanente por la necesidad de nuestros pueblos. De alguna manera, la Iglesia tuvo que tomar el control. Yo creo que ellos recibieron el timbrazo de Chucho y le dijo, si no lo dicen ustedes, lo voy a decir yo. Y a mí me parece que está muy bueno ese documento. Yo creo que ellos dieron en el clavo. Yo decía, Pedro, en un Twitter que ha sido como un terremoto dirigido a la conciencia colectiva nacional. De hecho, fíjate, y voy a colocar un ejemplo muy puntual. Creo que Américo Martín ha cambiado incluso su posición, porque él venía señalando que no había que ir al proceso electoral. Le vi un tuit por allí, a partir de ese comunicado, donde al parecer cambia su posición. Y también he notado eso en otras importantes figuras también, con las que he podido conversar. O sea, creo que ese mensaje ha sido muy contundente. ¿Por qué? Porque la Iglesia en este momento es la única institución en el país, luego le sigue Fede Cámaras, en que la gente todavía tiene algo de confianza. Claro, y están en contacto con la realidad. No están en contacto con el cuento de camino y la realidad de que tienen un presidente paralelo. De la afectadora de dos hojillas. Lo que no se lleva el chavismo se lo lleva el guaidosismo. Bueno, hermano, yo creo que ya es el momento de que algunas instituciones, mira, Fede Cámara está viendo lo que está pasando desde hace tiempo. Pero es triste que Fede Cámara hable ahora, se le agradece, pero es triste. La Iglesia Católica es triste que hable ahora, pero se le agradece. Algunas posiciones en contra del acto de votación, pues muy malo que lo han hecho, pero se les agradece. Lo que no podemos agradecer ni aceptar es que toda esta parranda de engañadores, de secuestradores de partidos políticos y de voluntades, y de personas que se han querido beneficiar en los negocios oscuros o apoyando los negocios familiares dentro del gobierno genocida, es que participen en las elecciones. Eso sí es perverso. Y yo creo que eso sí debe ser bien importante en los partidos políticos. Es más, yo diría que un acto de fe, un acto de entereza política de los que quieran votar y presentar su candidatura en Venezuela, es que presenten una solicitud de que solamente los candidatos circuitales a la elección de Asamblea Nacional sean uninominales. O sea, que solamente el nombre de la persona funcione para la elección, para que el que vote por él, vote por nombre y apellido porque te conozca, y por el que no vote por otro, porque si votan por una organización política y le dan el 60% de los votos como un cuaderno electoral, ahí va a entrar cualquier cantidad de sinvergüenza como el diputado que usa barba, que dice que él sabía cuántos muchachos iban a estar en la calle y que él mismo mandaba por Dios, hermano. Por Dios, son 147 vidas inocentes que solamente luchaban porque querían ir al cine, porque tenían hambre. Su lucha en la calle era porque tenían hambre, porque le habían quitado su teléfono a unos ladrones, ¿vale? Y esto lo ponían como carne de cañón delante de unas fuerzas militares que nunca nos han defendido contra una invasión extranjera, que por cierto hay varios países dentro del país, pero claro, matan muchachos que lo que tienen en la mano. Mira, ellos necesitaban que hubiese muchos muertos para llamar la atención
internacional y conseguir los apoyos que hoy tienen, porque ese era su objetivo. Y usaron, como tú dices, a esos muchachos, esos nobles muchachos, inocentes muchachos, diría yo, de carne de cañón para sus perversos objetivos. Pedro, fíjate, Sí. también hay un grupo de personas a las que yo particularmente respeto mucho. Entre eso está Andrés Caleca, presidente del Consejo Supremo Electoral, que han introducido un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, el que existe aquí en Venezuela, no el otro que está fuera de Venezuela, para solicitando en líneas generales o su pedimento principal es la suspensión del proceso electoral. Se hacen denuncias allí en ese amparo importante de violación de la Constitución y de otras leyes como la electoral. Y eso particularmente me parece que es acertado. Lo que en mi opinión no es acertado es la solicitud de suspensión del proceso electoral, porque al final eso suma al sector abstencionista que no quiere que haya un proceso electoral, que no quiere participación en el proceso y que quiere aplicar ese famoso principio de continuidad administrativa para seguir ocupando los curules de la Asamblea Nacional sin haber pasado por un proceso electoral. ¿Cómo ves tú ese planteamiento, ese recurso, esa posibilidad? Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición que has hecho. Yo creo que si existe, la violación o no tomar en consideración un elemento escrito dentro de la ley en un sistema como el nuestro, que está basado en la ley escrita, en el civil law, es de respetarlo. Y si nosotros queremos vivir en un Estado de Derecho, pues es cuestión de respetarlo. Sin embargo, yo creo que si el tema es citar a una ley donde tú dices que la estás violando, pues cita todas las violaciones que se hicieron en los últimos momentos, porque también se violó el hecho de que la comisión llama en ese mismo comunicado a una cantidad de partidos políticos que existen en el país que no habían cumplido en los últimos 12 o 13 años atrás los requisitos mínimos que exige la ley de partidos para que participen en las elecciones. Si ellos lo llamaron y le dijeron, a partir de este momento, todos ustedes van a ser considerados abierto y considerados para que participen sin importar cuáles han sido los requisitos que han logrado o no han logrado cumplir, participen, es porque están llamando a un proceso electoral. Entonces, ¿para qué tú vas a buscar el artículo que dice no podemos votar cuando vuelvo y te repito, preparar unas elecciones en un partido es extremadamente difícil? Y después que tú llamas a los partidos, después que abres 100 espacios diferentes dentro de la Asamblea Nacional, después que buscas la manera de que la gente entre a dirigir sus propios destinos, entonces tú vas a salir con una situación técnica de decir que no se puede. Ojo, abro paréntesis. Nosotros hemos chocado con el virus COVID-19. Esto nos ha dado duro en el país y afuera. O sea, técnicamente el COVID también ha parado el proceso de los partidos. O sea, yo creo que puede existir un acuerdo de unos meses, porque el proceso electoral debe de enfocarse desde el punto electoral. El punto electoral es, vamos a poner una fecha, cuál es el método que vamos a usar, quiénes van a votar y cómo lo vamos a hacer. Nosotros el padrón electoral no lo tenemos, no se ha podido evaluar. Tú no puedes evaluar el padrón electoral en 7 días. O sea, 600 personas en el área de mesa de votación de tu sector, tienes que revisarla el partido o los partidos que quieran revisar casa por casa. Eso no lo haces en 7 días, José. Se necesita tiempo, se necesitan por lo menos 90 días para evaluar. Luego, hay acuerdo de cómo vamos a votar. ¿Funcionan las máquinas o no funcionan las máquinas? ¿Vamos a votar por tarjetón o no vamos a votar por tarjetón? ¿Quiénes vamos a cuidar la votación? ¿Los partidos políticos o el partido de gobierno?
Esas son cosas importantes, no que Pero nos fíjate una distraigan cosa, con que se Pedro, violó el artículo pero 98. precisamente los representantes de los partidos o de las organizaciones participantes allí en el Consejo Nacional Electoral y los rectores que representan al sector de oposición allí deben estar pendientes de velar por esa cosa, y si no, y si eso no se cumple de esa manera, los primeros que tienen que hacer el señalamiento son estos ciudadanos. Sí, yo creo que se está empujando la carreta por todos lados, porque hay cosas importantes. El gobierno está obligado a que exista una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Está obligado, porque los documentos oficiales de la República de Venezuela deben de llevar la firma del Ejecutivo y la firma del Legislativo. Pero en este momento el Legislativo prácticamente no existe, pues, porque está en el régimen de cambio. Sí se pueden hacer algunos ajustes. Yo creo que lo que hay es que ponerse de acuerdo en cuántos meses pudiera hacer ese ajuste, pero no estar buscando manera de seguir golpeando a la única esperanza real y cierta que nos queda a nosotros, que es votar. Uno va a votar y tú votas. Tú no te tienes que caer a golpe, no tienes que dar puñalada, no, tú vas y depositas tu voto. Lo que tienes es que cuidarlo. Esos 27 partidos con G4, con Guaidó, no tienen gente que esté en las mesas. No tienen un voto que los fortalezca. No estropees a los demás, o sea, no ensucies el agua que no te puedes tomar. Ellos tienen Ya 8 tuviste años, 20 años. tienen 8 años sin contarse. Aquí nadie puede hablar de mayoría. La última vez que los partidos se contaron con su tarjeta propia fue en las elecciones presidenciales, las últimas que participó Capriles, porque en el 2015 fueron con una tarjeta unitaria. Entonces, esos partidos dicen que ellos tienen la mayoría y eso no es cierto porque ellos no se han contado en todo caso. Pero entonces, fíjate, ¿a dónde estamos llegando en este momento? A una situación en la que lo más cierto es que en este proceso el gobierno se haga de la mayoría de curules de la Asamblea Nacional. Eso es lo más cierto que puede suceder. Ahora, siendo nosotros o siendo los que rechazan la gestión de Maduro, por no llamarlos opositores, sino siendo entre el 70 y el 80% quienes rechazan la gestión de Maduro. Eso es algo inverosímil. No puede ser que quienes tienen apenas un 20% del padrón electoral vayan a hacerse con la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional. Y al tener la Asamblea Nacional, entonces, bueno, ahí sí completan su cuadro porque todos los poderes del Estado, de la estructura del Estado, ya sí estarían completamente en manos del gobierno nacional. Ahora, ¿en qué nos ayuda eso? Que el gobierno nacional tenga todos los poderes, incluyendo este de la Asamblea Nacional, a nuestra lucha para precisamente lograr un cambio en el país. Eso es algo que no se puede entender. Entonces nosotros no podemos permitir, así sea en circunstancias adversas, como siempre lo ha sido, que esta gente, al igual que en el 2005, se haga de la totalidad de la Asamblea Nacional. Eso es un grave error. Por supuesto, hay que planificar bien el tema de cómo llegar. Mira, si alguien estuvo mal